Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, religión y conocimiento en su obra. La obra se ambienta en la Europa del siglo XVII, un siglo donde comenzaron a germinar nuevas ideologías y formas de ver la vida, así como el gusto de la sociedad por descubrir cosas nuevas y adquirir conocimientos. Sin embargo, todo esto era algo prohibido, en que incluso se podía castigar, tanto por la religión como por la monarquía, aunque durante este tiempo histórico no se diferenciaba mucho una de la otra. Estas instituciones consideraban que los seres humanos pertenecientes a la clase baja podían ser utilizados como peones, ignorantes, desechables, mientras que la clase alta eran los que podían aspirar a los conocimientos y a ser los líderes del mundo. Por esta razón, el autor Jonathan Swift, de origen irlandés, quien vivió todas las injusticias que el Reino Unido hacía hacia su país de origen, y de ejercer un papel dentro de la Iglesia, fue que el autor decidió criticar esas instituciones de una forma satírica y con excepcionismo, en un texto publicado de manera anónima. Durante el siglo XVII, la religión que imperaba dentro del Reino Unido de Gran Bretaña era la religión católica anglicana, que fue impulsada en 1533 por Enrique VIII, para llevar la contraria a la Iglesia Católica Romana, gracias a su compromiso con Catalina de Aragón. Esta se volvió la religión oficial de este país. Actualmente también existen otras religiones, pero en aquellas épocas esta era la única que se profesaba en el reino, por lo que ésta tenía todo el poder dentro del país y de las regiones pertenecientes a este. Los mandamientos y reglas que manejaba la Iglesia eran muy conservadoras y movían los hilos a su favor y a la monarquía, por lo que era como un segundo gobierno autoritario, que regulaba lo que se hacía en el territorio, tanto a nivel religioso como a nivel de conocimientos. Aquí querían que la gente perteneciente al proletariado se mantuviera ignorante, manipulable y pobre, para poder manejarlos a su antojo y que los ricos tuvieran más riqueza y poderío, tanto social como económico. Aunque hacer cualquier tipo de avance científico debía estar regulado y aprobado por ambos gobiernos, esto impidió que se desarrollaran de una manera orgánica, por lo que deberían hacerse en la clandestinidad o en otro país, o con el permiso de la Iglesia. Sin embargo, esto era muy regulado y no había un buen control sobre lo que se podía hacer y no hacer. Dentro de la obra, podemos ver que la religión está presente de una manera burlesca, donde se expone como un producto que es casi igual o similar a otras religiones. Así que el autor afirma que ninguna es superior ni mejor que el resto de las demás, contradiciendo lo que se afirmaba en estas iglesias, de que su religión era la mejor y la más importante. Se burlaba de sus contradicciones y de sus afirmaciones sin sentido, así como de su falta de lógica en ciertos puntos e incluso en la poca moral y corrupción que irónicamente manejaban tanto los integrantes de la iglesia como los fieles, ya que, por ejemplo, muchos liliputienses que conspiraban contra Gulliver pertenecían a la religión que se profesaba en el territorio. En cuanto al conocimiento, podemos ver que Gulliver es el más inteligente. Es un hombre listo que supo hacer amistades en cada lugar al que arribó. Sin embargo, también se ganó enemigos, de los que hábilmente escapó ileso. Con su ingenio e inteligencia logró crear artefactos, como balsas, con los que logró llegar a casa. Terminó con una guerra e incluso logró transmitir parte de su conocimiento a los habitantes de los pueblos a los que llegó. Con esto, el autor logró expresar el descontento hacia las instituciones religiosas que reprimían a los científicos e impidiendo el desarrollo no solo en cuanto al tema de conocimiento, sino también al de las pequeñas comunidades que consideraban como personas de bajo rango, solo por no pertenecer a su país. Aunque el desarrollo del campo científico no se detuvo, ya que en estos años se patentó el telescopio y el barómetro. Desafortunadamente no se logró un avance orgánico, más bien fue un avance lento dentro de esta rama de la ciencia. Para comenzar, es necesario contextualizar de manera histórica y espacial, con el fin de comprender de mejor manera el porqué de la obra y el empeño de Stern para hacer sátira de sus conciudadanos y gobernantes.
por medio de su reconocida obra literaria. Inglaterra del siglo XVIII. Momento de presión y cambios. Se da el nacimiento de lo que hoy conocemos como el Reino Unido. La sociedad se encontraba construida de una determinada manera y sus comportamientos protocolarios también. Laurence Sterne se encargaría dentro de su obra Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de hacer referencia y sátira de la estructura sobre la cual se sostenía el precepto social de dicho momento. El escrito se caracteriza por un conjunto de elementos que le haría ganar fama y notoriedad dentro del mundo literario. Uno de ellos es el humor y desenfado con el que se desarrolla y dirige, quebrando con un estilo determinado e impuesto de escritura. La obra, realizada de manera semi-autobiográfica, nos habla de distintos temas apoyándose en una gran diversidad de personajes y acontecimientos que darán paso a la explicación de la perspectiva que Sterne tenía de la sociedad, hablando, de igual manera, sobre el contexto en el cual se desenvolvía como persona y artista. De manera picaresca, se hacen claras referencias a una gran diversidad de hechos, abarcando, dentro de la misma obra, temáticas que van desde lo doméstico hasta el desenvolvimiento del hombre frente a la sociedad. La crítica va de lo individual a lo colectivo, y viceversa, realizada de manera fría, cruel y burlona bajo cierto estilo grotesco. Cada personaje presentado en el libro representa distintas facetas del pensar y hacer del ser humano. Por ejemplo, la efusividad, frialdad y crudeza con la cual se maneja el padre de Tristram Shandy, Walter, donde la sexualidad es pilar de su razonamiento. Como él, el instinto prevalece y la racionalidad se convierte en una máscara para ocultar la necesidad del hombre de saciar cualquier necesidad para sí, nunca de manera objetiva. Este trabajo literario se define a sí mismo por la manera en que fue realizado como el rompimiento y la liberación del hombre frente al régimen y lo establecido. El espíritu crítico con el cual se maneja el autor dentro del libro se sostiene de principio a fin, para crear un reflejo del comportamiento social y de este modo transformar la obra en una herramienta para llegar de manera más profunda al lector, disfrazando de sátira y acidez la estructura en la cual se construye el escrito. Laurence Sterne lo que básicamente haría desde el inicio de su obra más afamada es referenciar la virtud y, por otro lado, hacer evidencia de la hipocresía y lentitud con la que el burgués común se regía. Uno de los personajes más reconocibles dentro de todo es la madre de Tristram, una mujer que en la mayor parte del tiempo, si no es que todo, se comporta de manera pasiva, aceptando cualquier trato que se tenga con ella, y sometiéndose a cualquier petición. Esto, en cierto modo, para explicar el comportamiento del sector no privilegiado de la sociedad, por ejemplo, el campesino común, atado a las circunstancias en las que vive, o, por otro lado, el militar convencional, que como se sabe, cumple generalmente con lo que se le pide. Al igual que estos, la burguesía, en su esfuerzo por ascender a los lugares de nobleza, se veía obligada a cumplir con los requerimientos, para soltar las ataduras que a cualquiera que perteneciese a ese sector mantenía dentro del contexto no privilegiado. Lo anterior, unido al hecho de la pretensión que predominaba en la personalidad de un sector que constantemente buscaba ascender dentro de la pirámide social, por medio de cualquier fin y a cualquier costo. Todo personaje dentro de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy están sostenidos de realidades sociales, desde aquel que se desenvuelve como un fanático militar hasta aquel que pertenece al clero, o incluso, y de manera más cruda, el médico farsante y pretencioso que, opuesto a su encargo original, en lugar de curar a cualquiera que lo necesitara, termina empeorando las cosas. Por medio de dichos personajes, Sterne se haría cargo de satirizar a cualquiera que se encontrara en todo tipo de sector social. El estilo se mantendría en todo momento, cosa que hace que su obra más aclamada se convierta en un referente de la literatura.
Molière, el avaro y nuestra obra. Reglas sociales de la época. En este caso, nosotros hablaremos de las preciosas ridículas. La obra se ambienta en el siglo XVI, en una Francia monárquica, regida por un gobierno conservador, arraigado a la religión, que imponía una ideología basada en la Biblia e interpretaciones de esta. En estas ideologías, los roles de género eran muy marcados. Los géneros estaban separados por ciertas características sociales, comportamientos, actitudes, educación y cómo se veía tanto a la sociedad como al mundo. Cualquiera que fuera en contra de esta debía ser excluido de la sociedad o reformado, para que calzara con lo que según era lo correcto. Los hombres debían ser dadores de vida, cabecillas de las familias, hombres fuertes y con carácter dominante, refinados, con un buen gusto en todos los ámbitos, educados, podían tener amantes y ser conquistadores sin problema. Todo debía hacerse como ellos quisieran y sobre todo religiosos, que siguieran las órdenes de Dios. Las mujeres debían ser sumisas, no educadas, sin deseos de vivir algo más que un matrimonio. Su única utilidad era tener hijos y ser esposas que obedecieran a sus maridos. Al igual que sus contrapartes, debían ser religiosos y aceptar su lugar como seres inferiores ante los hombres. Por lo tanto, no podían tener comportamientos similares a estos, como por ejemplo, querer algo más que una vida de matrimonio y maternidad, y sobre todo, desear libertad. Además, solo eran vistas como monedas de cambio que podían canjear cuando quisieran, cuando fuera conveniente para sus familias. No había leyes que protegieran a las mujeres en caso de que los matrimonios fueran violentos. Ellas no podían quejarse si sus maridos eran infieles, porque esto significaba que tú como esposa estabas haciendo algo mal. Los hombres podían hacer lo que quisieran, sin que nadie se los impidiera, y a la vez podían quedar como las víctimas. Por ello, muchos psiquiátricos y conventos solían estar llenas de mujeres acusadas de histeria femenina, por reaccionar ante los tratos y normas de los hombres. Dejando un poco de lado los roles de género, también nos encontramos con un conflicto social que dominaba dentro de la sociedad: la juventud contra los adultos. Aunque los roles de género solían respetarse, había personas que deseaban algo más que seguir las tradiciones y costumbres establecidas por los adultos y la sociedad. Estos jóvenes deseaban ser libres y vivir como quisieran. Sin embargo, los adultos les reprimían con amenazas y miedo, para quitar todas esas ideas de su cabeza. Los esfuerzos fueron inútiles con algunos jóvenes, quienes siguieron luchando por liberarse. Con ello se creó una rebelión en contra de los adultos y sus ideas conservadoras, una guerra que sigue hasta nuestros días y que parece no tener un fin cercano. Molière, al ser un hombre que comprendía los deseos de la juventud y que conocía de cerca lo represivo y conservador de la sociedad, fue que decidió plasmar estos deseos de libertad y a la vez criticar todas esas conductas de parte de los adultos. En sus obras hace que las personas mayores tengan defectos marcados, como la codicia, avaricia o tacañería, que se vieran como personas sin autocontrol, que luzcan como figuras represivas al extremo, mientras que la juventud puede ser inocente, rebelde, inteligente y capaz de lograr lo que se proponga, contradiciendo a todo lo que se creía debía ser según lo establecido. Por ello fue visto como una mala influencia y censurado en varias ocasiones, pero eso no impidió que siguiera escribiendo. Esto inspiró a los revolucionarios jóvenes para no darse por vencidos y buscar un futuro mejor para todos. Tanto en El avaro como en Las preciosas ridículas se ve el conflicto de los jóvenes y las mujeres contra una sociedad formada por adultos que siguen una filosofía de vida anticuada. Mayormente, la juventud deseaba la libertad de vivir, amar y soñar libremente sin que nada se interpusiera, mientras que las personas mayores solo veían por sus intereses y no les importaba pisotear esos deseos, con tal de llevar a cabo lo que ellos deseaban o veían correcto. En El avaro, una pareja de jóvenes amantes desea poder amarse, pero un hombre viejo se interpuso entre ese deseo que llevó a la pareja a una crisis, que tuvieron que resolver lo más pronto posible, cuyo final no fue el mejor. En Las preciosas ridículas, un par de jóvenes mujeres buscan vivir a su modo, sin embargo, son humilladas por un par de hombres de sociedad,
solo por una pequeña broma infantil. Con todo lo anterior, podemos ver la crítica y sátira que manejaba el autor, una crítica disfrazada de comedia que lograba su objetivo, hacer conciencia de la juventud y hacer enojar a los adultos conservadores. Las amistades peligrosas, obra literaria del autor de origen francés Pierre Corderos de Laclos. Dentro de la obra se observa un conjunto amplio de personajes que, sin lugar a dudas, de manera individual, todos y cada uno de ellos tiene un significado, metas y complicaciones durante el desarrollo de ella. Para entender mejor el análisis, es necesario realizar la contextualización histórica y social en la cual el mismo autor se desempeñó durante la realización del libro. Pierre Corderos de Laclos nació en Francia a mediados del siglo XVIII, momento en el que la sociedad se encontraba estructurada de cierta manera. Las clases sociales se encontraban bien remarcadas y existían grandes diferencias entre todas y cada una de ellas. Durante su vida, se encargó de desempeñar un papel militar, siendo esta su vocación original y anterior a la realización y escritura de obras literarias. A lo largo de su vida, se mantuvo cercano a personajes de la realeza y altos mandos del ejército francés. Previo a la escritura de su obra más reconocida, Las amistades peligrosas, realizaría un análisis personal sobre las relaciones humanas y el comportamiento del hombre y la mujer frente a ellos y consigo mismos. Con la llegada de Las amistades peligrosas, se haría de gran fama y reconocimiento dentro y fuera de Francia, generándole de igual forma enemistades y controversia. La obra se caracteriza por la construcción poco convencional y una estructura peculiar. La novela se desarrolla por medio de cartas y es así como el lector comprende la historia y el avance de los personajes, sus ambiciones, objetivos e intenciones. Los personajes masculinos dentro de la obra se manejan de manera distinta a los femeninos, aunque las intenciones de la mayoría juegan con el orgullo, ambición y desafío. Comencemos con el vizconde de Valmont, un hombre narcisista y, desde su perspectiva, superior a la sociedad común, conquistador, libertino y convenenciero. Este personaje se caracteriza principalmente por su carácter seductor y soberbia, además del orgullo con el que actúa, conquistador, manipulador y mentiroso. Durante la obra, mantiene una amistad con la marquesa de Merteuil, quien lo manipula para satisfacer una venganza personal. Aunque su amistad durante la obra no va más allá de eso, una relación amistosa, se sugiere de manera implícita el hecho de que en algún momento ambos pudieran sostener algo mucho más grande que eso, al menos al inicio de todo. Es importante mencionar que, debido a su enamoramiento de Madame de Tourvel, el final del personaje se presenta de manera trágica frente a Danceny. Como su opuesto, se presenta el segundo personaje masculino, al menos de importancia, el caballero Danceny, un hombre joven, maestro de canto y arpa de Cécile de Volanges, quienes se enamoran a lo largo de la historia, pero debido a que la mujer es amante de Valmont, todo termina en desastre. Danceny, de manera discreta, sostiene una relación con la marquesa de Merteuil, aunque, por su culpa, ésta terminará siendo castigada por sus acciones a lo largo de la historia. Este personaje se encarga de acabar con la vida del vizconde de Valmont. Durante un duelo, irónicamente, sostenían anteriormente una amistad, esto como referencia a lo disfuncional que resultan las relaciones humanas. El final de dicho personaje llega al mismo tiempo que el de Merteuil, aunque esta última acaba de la peor manera. Ambos personajes masculinos, movidos por una intención sentimental y la necesidad de satisfacción carnal, se enfrentan en cierto punto. Es claro el fin de Laclos, demostrar la manera en la cual funcionan hombres y mujeres echando por la borda toda moral para conseguir cualquier objetivo. Con su obra Las amistades peligrosas, Pierre Corderos de Laclos hace evidencia del comportamiento vengativo y corrupto de la antigua nobleza y el sector aristocrático de la época.
La Ilustración fue un periodo entre los siglos XVIII y XX, en el que la cultura, filosofía, los conocimientos y la intelectualidad florecieron en Francia, Alemania, Inglaterra, España, Hispanoamérica y más países. Se comenzó a dar más importancia a la razón y al conocimiento humano, así como a la búsqueda del mismo. La religión comenzó a dejarse de lado al considerar que era una limitante para el desarrollo del pensamiento, aunque algunos buscaron el conocimiento mediante Dios. Los grandes pensadores, filósofos e ilustrados, pertenecientes a la aristocracia y burguesía, realizaban juntas secretas en lugares específicos donde podían compartir sus opiniones e ideales sin ser juzgados ni perseguidos por sus opositores. Algunos de los miembros más importantes y destacados dentro de estos grupos fueron Rousseau. Creía que los hombres desde que nacen son iguales, que vivían en relaciones de inocencia. Sin embargo, estos podían llegar a corromperse. Creía que podíamos vivir en una sociedad libre. Esto se lograría solo si se respetaban los derechos de los demás y si se dejaban de lado los impulsos físicos y deseos al tomar decisiones en pro de una voluntad general. Molière fue pedante en cuanto a criticar a la sociedad con sus personajes satíricos. Exaltaba el deseo de los jóvenes por ser libres, además de dar un vistazo de forma exagerada y burlesca a la burguesía. Algunos de los objetivos de estos grupos se basaban en utilizar el análisis racional, desear la caída de la monarquía y de la Iglesia, desmitificar creencias populares y hasta cierto punto buscaban que el pueblo se educara. Y para esto debían tener acceso a los conocimientos. Sin embargo, estos solo estaban destinados a la clase alta. Ni siquiera los gobernantes que apoyaban el movimiento, como Catarina II o Federico II, pensaban en educar a su pueblo. Solo deseaban la ilustración por y para que la clase burguesa, así como para la aristocracia. Sin embargo, hubo personas que frente a todo deseaban hacer este sueño realidad. Entonces, un joven, Denis Diderot, juntó el coraje, camaradas y recursos para crear una compilación de conocimientos a la cual nombró Enciclopedia, que pretendía ser de carácter público, para enseñar al pueblo y hacer conocidos a los artesanos. En ella, aparte de incluir estos conocimientos, implantó ideas ilustradas, burlas a la Iglesia y algunas malas opiniones sobre la monarquía. Por tal atrevimiento fue encarcelado, pero no por mucho tiempo. Logró terminar y publicar su libro, pero casi inmediatamente fue censurado por la Iglesia. Sin embargo, mucha gente logró leerla y comenzó a ver el mundo con otros ojos. Con esta nueva interpretación de la vida y de lo que lo rodeaba, fue que el pueblo se dio cuenta de que el sistema en el cual habían vivido tantos años no era justo y que su país ya no era un lugar donde quisieran seguir viviendo, a menos que hubiera cambios. Con ello, comenzaron pequeñas revueltas en Francia, con campesinos y citadinos que deseaban mejoras a su trabajo y vida en general, así como que se les tratara con humildad y con humanidad. Aunque algunos fueron mandados a callar rápidamente por la monarquía, las revueltas seguían y cada vez crecían más. Todo llegó a un punto de quiebre cuando el pueblo cansado se levantó en armas contra la monarquía, en la que actualmente conocemos como la Revolución Francesa, que culminó la época de la Ilustración y marcó precedente e inicio de una serie de revoluciones a lo largo del mundo.